Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros queridos oyentes del canal de YouTube Hablas Guadas. En esta oportunidad sí tenemos otra entrevista de Libri en donde hablamos sobre el arte y todas sus manifestaciones. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el arte literario y para este momento hemos contactado a la escritora de cuentos Irene Reyes Noguerol. Ella es una increíble escritora y es una de las grandes promesas dentro de la literatura juvenil. Y en esta oportunidad vamos a analizar una cierta serie de preguntas con respecto a su libro de Homero y otros dioses. Unas primeras palabras, por favor, Irene. Hola, buenas tardes. Nada, pues un gusto estar aquí hablando hoy, además para el canal de YouTube, de verdad, muchísimas gracias, una oportunidad preciosa, así que nada, con muchas ganas de empezar. Gracias, muchísimas gracias a ti, la verdad, por permitirme entrevistarte en esta oportunidad. Y Nada. bueno, una de las primeras preguntas que, bueno, nos encantaría conocer es cómo y cuándo surge la idea para crear de Homero y otros dioses. Ujú. Pues la verdad es que a mí siempre me ha apasionado todo lo que es la literatura clásica, ¿no? El mundo grecolatino. Siempre cuento que desde que mi hermano y yo éramos muy pequeñitos, éramos niños chicos prácticamente, mi madre bueno, venía con nosotros al jardín que tenemos con nuestros vecinos y allí nos contaba cuentos tradicionales que todos conocemos, pero también intercalaba algunas de las historias del mundo clásico, como podían ser pues la guerra de Troya, a lo mejor las aventuras de Ulises, cualquier historia que tuviera que ver con ese mundo. Y claro, yo lo he sentido siempre como algo muy cercano, muy próximo y prácticamente creo que forma parte de mi familia. Así que me parece que quizás este libro surgió por la necesidad que tenía yo de realizar un pequeño tributo, un pequeño homenaje, aunque fuera humilde, a esa tradición que es maravillosa, que me ha acompañado siempre desde que era muy pequeña y que me ha dado muchísimas alegrías y mucha inspiración a lo largo de toda mi vida. Qué lindo, la verdad, que esto nos lo mencionas, porque definitivamente yo sí lo noto como un tributo, definitivamente. Me gusta mucho cómo cuentas estas historias, especialmente cómo se relaciona la mitología con las cosas que pasan en nuestra vida real, ¿no? Y bueno, yo también soy una amante de la literatura, de la mitología griega, y me gusta muchísimo. Qué bien. Recuerdo que antes, cuando era pequeña, bueno, yo no tenía la oportunidad de que me cuenten historias así como la tuya, ¿no? Pero también tenemos estos medios como son el internet, y recuerdo Claro. que me ponía a ver en familia estos documentales con respecto a la mitología griega y son muy, muy interesantes Sí, y de sí, alguna manera sí. permite conversar y crear nuevas historias y es bastante bonita, la verdad, ese espacio que uno se puede dar para hablar sobre la mitología. Bueno, también Qué bien, qué bien. regresando otra vez a tu libro de cuentos, me parece muy interesante porque vemos riqueza en la palabra, no en las palabras jocosas, sino que utilizas muy bien lo que es la prosa poética. Vemos la relación de la mitología con nuestra cotidianidad. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que le aporta a la historia el hecho de mezclarlo con la mitología griega? Ujú. Pues yo creo que, bueno, siempre he sentido que hay un vínculo muy fuerte entre todas las historias que se nos cuentan desde el mundo clásico, desde la época grecolatina. Creo que está realmente muy relacionada con todo lo que son nuestros sentimientos, nuestras pasiones, las inquietudes que tenemos actualmente, ¿no? De manera que creo que hacía falta que dentro de este conjunto de relatos hubiera una especie de nexo con el mundo clásico. Eso es lo que he intentado hacer, porque es verdad que muchas veces, sobre todo cuando, por ejemplo, somos adolescentes, yo que soy profesora, pues tengo que intentar enseñarle a los alumnos a ver si alguno termina gustándole la literatura, pero es normal que siempre se ve como algo muy lejano, muy distante, como si no tuviera relación ninguna con nosotros, con nuestras vivencias. Y por eso me pareció fundamental señalar que existen unos vínculos muy fuertes realmente entre todos los sentimientos de las personas que vivieron y que viven todavía en esos mitos que nos acompañan y que llegan hasta nuestros días y entre lo que nosotros hoy podemos experimentar. Creo que a nivel humano hemos cambiado en este sentido muy, muy poco. Creo que en esencia seguimos siendo los mismos y es por eso que la mitología tiene tanta presencia en estos cuentos. Como has comentado tú, en este caso, pues también es lo que se intenta, ¿no? Es hacer una especie de actualización y ver cómo serían esos personajes del mundo clásico, que muchas veces eso sentimos bastante lejanos a nuestra propia experiencia, cómo serían si estuvieran entre nosotros, si fueran pues parte de nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, es decir, gente absolutamente normal, como creo realmente que podrían ser hoy.
Me gusta muchísimo tu respuesta porque definitivamente, ¿no? A veces, como tú lo acabas de mencionar, a veces sentimos las historias de la mitología como que muy lejanas, ¿no? Muy distantes de nuestra realidad, pero en realidad la mitología nos permite conocer un poquito más de cómo nos enfrentamos nosotros a los problemas, nuestras emociones, y que incluso parte de la mitología comparte nuestras experiencias y nos permite también comprender nuestra propia realidad. Ujú. También me gustaría preguntarte, ¿por qué decides por un libro de cuentos y no una novela? Ujú. Pues siempre el cuento es un género que me ha gustado, me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con las formas breves y es verdad que es algo que suelen preguntar, ¿y por qué no una novela? Porque digo, bueno, a lo mejor algún día puede ser, por supuesto, uno nunca tiene que cerrarle las puertas a nada, pero es verdad, ya no solo es que me sienta que sienta mi escritura más natural y más espontánea con el cuento, sino que también me interesa reivindicarlo. Por ejemplo, en España el cuento no se vende prácticamente nada y eso es una realidad y por eso creo que es necesario de verdad defender un género tan bonito que tiene tradiciones espectaculares en otros lugares, países hispanohablantes, por supuesto, y creo de verdad que es algo que hace falta, ¿no? Siempre me ha gustado esa condensación que existe en los cuentos, ¿no? Ya no es lo que es la extensión de una novela, no es necesario pues tener esta sistematicidad, esta programación, esta estructura mental que evidentemente se necesita para construir una novela que requiere creo que mucha más regularidad en este sentido. Y sin embargo el cuento siento como que está más cercano quizás a lo que es la lírica, incluso a lo que es un poema, ¿no? Porque es un ejercicio al final de intensidad, es un momento, un instante que se plasma, que tiene que estar muy bien condensado y que, bueno, los elementos tienen que estar en la medida de lo posible para crear una atmósfera de manera que el lector pueda entrar en ella, pero al mismo tiempo no sea necesario a lo mejor pues, 600 o 700 páginas para que entremos en este clima que se está intentando generar en un cuento. Y en ese sentido creo que sí lo veo bastante más cercano a lo que es la poesía, ¿no? Es esta captación del instante que la novela pues es mucho más extensa. Sí, definitivamente. La verdad, algo que me gusta puntualizar es el hecho de esta mención, ¿no? De que a veces los libros de cuentos no venden mucho. Particularmente yo sí he leído muchísimas novelas, pero últimamente he leído como que muchas antologías, muchos cuentos, y uno de ellos es de Homero y otros dioses. Y definitivamente es muy bonito porque el hecho de sistematizar, conectar esa historia en tan pocas páginas es bastante complejo, pero al mismo tiempo es enriquecedor el proceso que existe. Es bastante interesante, llamativo, es muy dinámico y me gusta muchísimo tu libro, definitivamente. Y bueno, dentro de tu Muchas libro gracias. de cuentos, gracias a ti por haberlo escrito, la verdad, me siento muy afortunada por haberlo leído y por tenerte aquí presente, definitivamente. Nada. Dentro de tu libro de cuentos, encontramos historias que son unas mucho más cercanas a otras, ¿no? Especialmente con respecto a nuestras experiencias personales, como ocurre mayormente con la gran mayoría de los lectores. Una de ellas es 32 Futues, no sé si lo habré pronunciado bien, pero a grandes, de manera general, trata sobre una bailarina. Entonces me gustaría preguntarte cuál es el propósito de la realidad con respecto a la lucha que existe con estos estereotipos que tienen que ver con la carrera del ser una bailarina. Ujú. Pues en este caso a mí el mundo de la danza en general siempre me ha interesado, pero en concreto el del ballet realmente me apasiona. Desde que era muy pequeña siempre me ha gustado, bueno, las pocas veces que he tenido la oportunidad, pero ir a ver todas las representaciones de ballet, incluso me apunté hace poco a ballet para adultos, porque realmente me parece una maravilla, ¿no? Y creo que muchas veces tenemos, como comentas, estos estereotipos hacia todo lo que es el ballet, el mundo de la danza clásica, ¿no? La gente lo ve como algo muy cursi, así que como que no es algo realmente que merezca la pena hacer o que no tiene, por ejemplo, la consideración que sí tienen mismamente otros deportes o otras formas artísticas. Y por eso intenté en este cuento, ya que es un mundo que siempre me ha apasionado y que continúa gustándome cada vez más, intenté adentrarme en lo que yo imaginaba que sería más o menos la vida y la carrera de una bailarina de ballet. Siempre se señala mucho, y eso es verdad, ya no sé si aquí se cae en el estereotipo o no, pero sí es cierto que se señala mucho toda la rivalidad que existe en este mundo, todo eso, las rencillas, los enfrentamientos y toda esa parte oscura
que muchas veces no es la que ve el público normal, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a que digan, ah, vale, todo rosa, todo así, hadas y alas y esas cosas. Y me interesa también esa parte oscura, ya no solo hablando del ballet, pero también los otros cuentos. Creo que hay ámbitos de nuestra vida, de nuestra experiencia, que normalmente solemos ver desde una perspectiva bastante sesgada, como es el caso, por ejemplo, de la danza clásica, ¿no? Pero lo mismo, por ejemplo, sirve para, si estamos hablando de la infancia, que es un mundo también que me apasiona. Son dos aspectos que vemos siempre desde una visión, pues como comento, bastante limitada, siempre desde como si fuera todo algo agradable, estuviera lleno de amabilidad, no hubiera problemas, y sin embargo son mundos que me gusta especialmente tratar en los textos y que he hecho más de una vez, porque me interesa cómo hay oscuridad debajo de todas esas facetas en principio más amables que vemos y cómo debajo de toda esta capa superficial que existe, pues eso, rosa y todo maravilloso y fantástico, pero puede existir también oscuridad y puede haber también monstruos, dolores y preocupaciones muy serias. Sí, definitivamente, especialmente esos estereotipos, ¿no? Con respecto a que, especialmente cómo lo vemos nosotros, ¿no? Porque nosotros somos espectadores y vemos ya prácticamente todo lo que ya ha sido armado. Es muy bonito, especialmente la danza clásica. A mí también me apasiona y recuerdo que de chiquita siempre me llamó la atención. Estuve como un par de mesecitos nomás, pero definitivamente se nota que hay mucha disciplina. Hay mucho arte detrás, mucho esfuerzo, especialmente esto de que siempre, si quieres ser una buena bailarina o vivir del ballet, tienes que ser especialmente la mejor y siempre existe esa rivalidad, ¿no? Y a veces nosotros como espectadores no vemos todo el esfuerzo que hay detrás de la obra en realidad que estamos viendo en ese momento. Y también esto que también mencionas sobre que más del hecho de la exigencia también, esto que ronda con respecto a las bailarinas, que deben estar un poquito más flaquitas, que si quieres conseguir algo tienes que esforzarse muchísimo más, porque como tú lo acabas de manifestar, especialmente en el mundo de la danza clásica, existen a veces puertas muy cerradas o el éxito es como que muy unilateral y a veces no siempre se consigue lo que uno desea. Entonces, de alguna manera esa rivalidad como que también va fomentando el hecho de conseguir ese mismo éxito, porque algunos no saben cuánto les cuesta a algunas para llegar a ser bailarinas y me dicen, no, es mucho más fácil, pero definitivamente hay un gran esfuerzo detrás. Y es muy bonito, la verdad. Y espero que en algún momento, por ejemplo, en mi país, que es el Perú, no vemos mucho realce de la cultura, especialmente de la danza, y es como que es bastante triste porque es una de las grandes manifestaciones del arte y deberíamos estar orgullosos y sentir ese mismo arte a través de la danza. Bueno, hay historias, algo que me encanta muchísimo de tu libro es la diversidad de temas, ¿no? Especialmente para tratar un tema y darle diferentes enfoques. Uno de ellos es la pérdida de un hijo, ¿no? Encontramos historias en donde una pareja pierde a un bebito, vemos la versión como que maternal y la versión paternal que muy pocas veces se ve, porque siempre se dice la mujer o la madre es la que siempre sufre, pero nunca vemos este lado paternal en donde claramente hay parejas que están juntas y cuando un niño se pierde, pues es un dolor inmenso, inimaginable definitivamente. Entonces me gustaría preguntarte cómo surge la idea para crear esta historia y qué es lo que tratas de mostrar al mundo a partir de estas dos versiones, tanto maternales como paternales. Sí, pues efectivamente, como comentas ahí, creo que son en concreto dos cuentos que tratan este tema de la pérdida de un hijo. En el primer caso es un cuento que, bueno, que remite al mito de Semele, ¿no? Que en este caso, pues actualizado, sería como una mujer que pues, ha tenido un aborto y entonces son sus sentimientos, su visión, la visión que tiene ella sobre ese hijo que ella pues, deseaba y no ha podido ser. Y en el otro caso, pues se refiere a la guerra de Troya, que es uno de los episodios que más me han fascinado desde siempre. Y en este sentido es el rey Príamo, que era el rey de Troya, cuando pierde a su hijo Héctor a manos de Aquiles y exactamente pide que le devuelvan el cadáver de su hijo. De manera que creo que son dos visiones de la pérdida de un hijo. En el primer caso, pues un hijo que ni siquiera ha llegado a ser, no era un hijo proyecto, un hijo que es prácticamente imaginación o literatura, son palabras. Realmente ese niño todavía ni siquiera era, pero ya existía
ese cariño tan fuerte de la madre que pues, sí quería tener ese hijo, ¿no? Evidentemente pues son válidas respecto a este tema, hay muchísima controversia y por supuesto son válidas, es válida cualquier postura, pero en este caso me interesaba tratar, porque a mí siempre me ha gustado muchísimo los niños, me encantan, y pensaba cómo podía ser desde la perspectiva de una madre, cómo podía ser el perder a un hijo. Me parecía un dolor tan insoportable, sobre todo si ha sido un hijo deseado desde el principio, como es el caso de esta mujer, que sentía necesario plasmarlo, ¿no? Y al mismo tiempo está también la perspectiva masculina, como comentas en el personaje de Príamo, que pierde ya a su hijo Héctor cuando ya es un hombre totalmente formado, totalmente maduro. Y justo eso es lo que has comentado, ¿no? Que muchas veces no aparece la visión del padre que pierde a un hijo, que llora por la muerte de un hijo. Y sin embargo es curioso que este episodio lo tenemos desde, ya que nos lo contaba Homero con la Ilíada, tenemos pues lo que sucedió y que en este momento sí es cierto que se dice que se arrodilló el rey para suplicar por el cuerpo del hijo que le habían arrebatado. Y creo que esto tiene una actualidad absoluta. Es más, el texto realmente se titula Que los hombres no lloran, porque siento que es algo que ha cambiado muy poco, que seguimos teniendo muchos prejuicios hasta hacia mostrar una vulnerabilidad, una fragilidad que tenemos todos. Y de verdad que creo que es necesario incidir especialmente en aspectos y en inquietudes que nos rodean y nos limitan tanto muchas veces en nuestro día a día, ¿no? De manera que tenemos estas dos visiones, la que estamos más acostumbrados, que es la de la madre que pierde al hijo, que está imaginando cómo podría ser la vida con él y al mismo tiempo es un sentimiento triste, pero también dulce, porque realmente está viviendo ya, aunque no estuviera físicamente con ella, pero sí estaba, ya era un ente, ya era una presencia real. Y por otro lado, pues tenemos al padre, como comentabas tú, que pierde ya al hijo maduro y que se tiene que, al final tiene que rendirse a lo que es su vulnerabilidad, a lo que son sus sentimientos y finalmente expresar todo lo que desde muy pequeño le han dicho que no podía exteriorizar simplemente porque era un hombre, ¿no? Creo que es necesario ya romper esta barrera y que de una vez tengamos todos, independientemente de nuestro género, el derecho a expresarnos, como es el caso, por ejemplo, pues de un dolor tan grande como puede ser la pérdida de un hijo. Exacto. Me gusta mucho cómo enfocas esto, ¿no? De los estereotipos, porque definitivamente siempre se dice, un hombre no llora. Y bueno, aclaración, hombre es varón y mujer, pero bueno, lo han direccionado de manera distinta. Algo que me gusta mucho es de que uno debe ser parte de su crecimiento personal y dentro de ese crecimiento personal debe haber una buena exteriorización de nuestras emociones. Y eso es importante porque no es bueno guardarse esas emociones negativas porque al final terminan consumiéndote a ti como persona. A quien le hace daño es a ti. Entonces, bajo esa premisa, definitivamente deberíamos enseñar mejor a cómo expresarnos o a manifestar nuestras emociones. Claramente que a veces el dolor no lo manifestamos todos de la misma manera, pero lo importante es expresarlo a nuestra manera, que al mismo tiempo esas emociones salgan de nosotros para poder seguir avanzando, porque si no nos vamos a estancar y especialmente ese daño queda para nosotros. Algo que me llama mucho la atención es de que siempre encontramos, ¿no? En tu libro de cuentos un título en negritas arribita que nos muestra de manera muy clara el tema al cual nos vamos a enfrentar en esa historia. Después encontramos una arpita que también está relacionada con la mitología griega, incluso con la carátula del libro. Y también abajito encontramos el nombre de un ser o un personaje dentro de la mitología. Entonces, ¿por qué empleas ese tipo de elementos? Un título y un subtítulo para relacionar o crear prácticamente la historia que vas a contar en ese momento. En principio iba a haber solo un título, como si fuera un libro de relatos normal, pero luego estuve comentándolo con mi familia, con algunos compañeros, y es verdad que llegamos a la conclusión de que quizá hacía falta pues, explicitar el mito griego al que nos estábamos refiriendo en este libro para que el lector tuviera en cuenta pues, ese referente clásico que debía tener en mente. Igualmente, al final del libro me sugirieron que incluyera también un diccionario mitológico, que es lo que aparece por sí. Muchas veces hay mitos que conocemos que son más célebres, más famosos, pero hay otros que no. Y entonces pues pensé que podía ser interesante que si había algún lector con curiosidad,
pudiera dirigirse al final del libro para saber el mito del que venía en concreto el cuento del que estábamos hablando. Pero es cierto que en el caso de todos de los 20 relatos que componen el libro, tienen ese título principal, que es lo que podríamos llamar un título normal que se le da al cuento, y aparte ese subtítulo donde aparece el elemento clásico y como comento, en los textos muchas veces no es muy evidente el mito al que podemos estar refiriéndonos. En algunos casos es pues, a lo mejor un nombre o un detalle en concreto de la vida del personaje, pero no tenemos como lectores por qué saber específicamente a qué historia clásica nos estamos refiriendo. Y es por eso, por lo que aparece también, para que exista esta conexión de manera más evidente entre lo que se está intentando contar, esa narración actual de personajes que pueden estar rodeándonos y que pueden estar junto a nosotros en nuestro día a día, y que se vea que existe, que tiene esos lazos tan fuertes con los personajes que nos precedieron en la mitología clásica. La verdad, muy bonito lo que acabas de expresar, porque definitivamente sí se nota, ¿no? La conexión. Especialmente yo estaba leyendo y conocía mucho de las historias, pero había algunas que más o menos como que se deducen con respecto a la lectura del cuento, pero algunas definitivamente no las conocía, y después dándome cuenta mientras iba leyendo, descubrí lo que acabas de mencionar, que es el diccionario mitológico. Esta parte estaba aquí, no la había notado. Entonces, cuando voy por ahí y comienzo a leer, digo, wow, qué increíble historia, no la sabía, y especialmente, bueno, yo estudio también lengua y literatura y no había escuchado sobre muchas de ellas, y descubrirlas en esta lectura me parece muy interesante, porque especialmente cuando vemos jóvenes, algunos conocen, ¿no? Estos mitos, estas leyendas, que de alguna manera son mucho más generales, mucho más culturales o más generalizadas más que todo, y han sido como que más populares unas que otras. Entonces, a veces podemos hablar de Homero y conocemos ciertas historias, pero no conocemos otros libros después de o antes de. Entonces, eso es lo interesante dentro de tu historia y especialmente la edición, ¿no? Del diccionario mitológico. Hay una historia que la verdad cautivó muchísimo mi atención, que tuve que leerla como 5 veces, que fue El Gran Carnívoro. No me refiero a que existen palabras como que jocosas o muy rebuscadas, sino que sentía que le daba muchas interpretaciones mientras lo iba leyendo. Y si me permite citar, tengo aquí 2 cititas, ¿sí? Con respecto a esa historia, bueno, es una de las historias más cortitas, ¿no? Tienen una hoja prácticamente, pero al mismo tiempo es muy compleja y muy bonita. Tenemos, por ejemplo, frases como: el trozo de carne entre tus dientes que rebosa su jugo perfecto y triturado desciende dócil por la garganta. ¡Qué gozo! No sé cómo la gente puede comer verdura. Y más adelante dice, es confiada y guapa, y qué bueno le huele el pelo. Gracias a Dios que se inventaron los perfumes y tiene hambre como yo, porque sí, coincidimos en que la lechuga no es buena compañera, así que accede a venir a casa. ¿No ha aprendido nada de los consejos de su padre? Entonces me gustaría preguntarte cuál es la idea central de este cuento. Y bueno, más adelante también me gustaría mencionarte de que, bueno, yo lo veo como una versión de el carnívoro referenciado como a un depravado humano, y si fuera así, me gustaría saber cuál es el propósito literario al contar esta historia, ¿no? Y cómo de alguna manera se relaciona esa parte simbólica de comer carne con un depredador sexual, podría ser. Sí, exactamente, pues es como comenta. En principio, yo no había pensado incluir un relato de este tipo dentro del libro, porque sí noto que hay, que choca en cierta manera con el tono que tienen otros textos de los que aparecen ahí, ¿no? En general, pues suelen ser más extensos, como has comentado, tienen un tono así más serio, y sin embargo de repente empecé a escribirlo un día porque me llamaba la atención el tema, trataba eso como si fuera un carnívoro, que se supone que era el primer caníbal, Licaón, ¿no? Que se transformaba en hombre lobo aparte y estas cosas. Y entonces pues comencé a escribirlo porque me pareció un tema interesante, y aunque no estuviera tan relacionado con todos los otros cuentos del libro, dije, bueno, pues a ver qué sale. Y efectivamente, es como comentas, él se empieza viendo que tiene una vida totalmente solitaria, que no le interesa en absoluto el resto del mundo, que prácticamente es un misántropo, y de repente pues eso, sale como a la caza, como has comentado tú, ¿no? Es una especie de depredador
al fin y al cabo. Ya puede interpretarse desde el punto de vista de que es un caníbal verdaderamente, como es el caso de Licaón, pero como has dicho tú, efectivamente también podría interpretarse como una especie de depredador que sale a la caza de esta chica, la que termina encontrándose en el metro, que poco a poco va hablando con ella, no se conocen demasiado, pero ella efectivamente es confiada y entonces accede a irse con él y finalmente pues termina el cuento. Eso tampoco lo puedo desvelar, pero bueno, sí se ve de una manera bastante obvia que efectivamente pues que es un auténtico depredador, ¿no? Y que ha pasado de tener esa vida solitaria de repente a encontrarse con este pobre personaje al quien él considera indefenso en todos los sentidos y finalmente pues termina aprovechándose de ella, ¿no? Así que me interesa mucho la visión que has comentado tú, ¿no? Creo que también es muy bonito ver cómo los lectores dan muchas veces interpretaciones en las que uno en principio no había pensado, ¿no? Porque a lo mejor en un primer momento yo había pensado en este caníbal de una manera más literal, pero me gusta mucho ver cómo una historia, como un cuento puede ya no cambiar, ¿no? Porque en lo que es el sentido y las palabras no cambian, pero sí me gusta y me alegra ver que existen otras interpretaciones que creo que al final lo que contribuyen es a enriquecer los textos. Así que efectivamente tenemos a este depredador que puede ser tanto un depredador literal como un depredador figurado, que sería el caso. Oh, mira, bastante interesante, la verdad. Me gusta mucho esta historia porque definitivamente cautivó muchísimo más de mi atención, porque especialmente no encontramos esto de los feminicidios. Y bueno, yo también había leído El cadáver exquisito de Agustina Bastarrica, que también tenía la oportunidad de entrevistar. Y ella, por ejemplo, habla sobre otro tipo de canibalismo, que es un canibalismo simbólico, cómo los seres humanos nos destruimos unos a otros, ¿no? Especialmente de seres vivos a seres vivos. Y bueno, tú nos comentas algo totalmente distinto, bueno, parecido, ¿no? Relacionado, pero al mismo tiempo también me gusta tu perspectiva de que te sientas muy bien, ¿no? Y a gusto al hecho de saber que tus lectores se sienten a gusto con ese tipo de historias y que al mismo tiempo permiten reinterpretar de alguna manera tus palabras, porque claramente un lector conlleva su propia ideología, sus propias creencias, su propia educación, entonces de alguna manera eso influye de manera muy directa a la hora de leer ese tipo de textos. Y la verdad me gustó muchísimo porque veníamos con historias un tanto como que muy tristes. Yo suelo marcar mis libros con post-its y hay mucho azul en el libro, entonces hay mucha tristeza. Y encontré este texto y no es que me sacó de mi zona de confort, sino que como que me dio una visión diferente. Y eso es lo que me gusta muchísimo, la diversidad y de alguna manera es muy no diría pluricultural, sino más bien como que una visión mucho más amplia con respecto a contar una historia y prestarle un espacio para hablar sobre ese tipo de temas me parece muy bonito y muy importante. Además, también contamos con historias como, por ejemplo, Un asalto y yo, Yazidi, en donde existe particularmente un grito constante con respecto a la libertad. No vemos mujeres que buscan la libertad, pero unas de manera más grupal o colectiva y una de manera más individual, una como que más clásica y una como que más cotidiana. Entonces, me gustaría preguntarte si tú llegarías a catalogar ese tipo de cuentos como cuentos feministas. Pues la verdad es que siempre me resulta difícil etiquetar lo que tiene que ver con la literatura y en general con el mundo de las artes. Creo que al final eso es algo que depende de la crítica, que depende de los lectores y que es bastante complejo, ¿no? Me resulta complicado encontrar una única visión respecto al hecho de catalogar unos cuentos, pero evidentemente es cierto que en estas dos historias sí que se comparte este grito en busca de la libertad de estas mujeres que de una manera o de otra han sido silenciadas. En el primer caso que has comentado es una mujer a quien su pareja le ha sido infiel una y otra vez, entonces se relaciona con los mitos, bueno, con la pareja mítica de Hera y Zeus, que siempre le era infiel a su esposa, y claro, pues ella evidentemente ya harta después de tanto tiempo siente la necesidad de gritar al final de manera literal, ¿no? De expresar todo lo que se ha estado callando y que siente que es preciso reivindicar quién es ella, ¿no? Que tiene una identidad propia, que no tiene por qué necesitar absolutamente a nadie más y al final pues termina alzándose
de una manera que creo que sería necesario pues, también reivindicar en nuestro mundo actual. Y el otro lado, en el otro cuento tenemos el que se llama Yo Yacidí, que tiene el subtítulo de las troyanas, referido también a la guerra de Troya, que ya he comentado que me resulta un episodio apasionante. Y en este caso quería referirme a un conflicto que sucedió en Oriente Medio hace bastante poco tiempo, que fue pues, el conflicto que hubo con las yezidíes, que al final, como sucede prácticamente en todas las guerras, como sucedió ya desde la guerra mítica o no mítica de Troya, pero una vez que todo ha pasado, que ya los hombres pues, han muerto o han desaparecido o lo que sea, son las mujeres las que quedan, las que terminan siendo repartidas como botín de guerra, y esto es lo que sucedió hace poco, lo que continúa sucediendo hoy en muchísimas otras guerras del mundo, y lo que me interesaba destacar en este cuento, que efectivamente, como has comentado tú, pues tiene resabios del mundo y de la tragedia clásica, y creo que en ambos aspectos sí es cierto que existe esa voz femenina que quiere ser fuerte, que quiere recuperarse a sí misma, ¿no? Incluso en el de Yo Yacidí aparece pues esa mujer que siente que ha perdido su propia identidad porque ha perdido el cuerpo, ha perdido el alma, ha perdido la palabra y ya no tiene absolutamente ninguna herramienta para decir y para afirmar que ella existe en el mundo, ha perdido incluso el nombre. Y por eso me interesaba, en el caso de los dos cuentos, pues buscar una salida a esos conflictos tan dramáticos, especialmente en el segundo caso, ¿no? Que aunque fuera mínimamente, pero que por lo menos al final de la historia exista una cierta esperanza o exista una cierta posibilidad de liberación, aunque sea muy pequeña, del personaje femenino. Sí, definitivamente. Me gustan mucho estas dos visiones porque definitivamente, ¿no? Vemos una relación y cómo de alguna manera se va degradando y esas emociones cómo terminan de soltarse en una mujer que dice, ¿sabes qué? No necesito de nadie, solo me necesito a mí y nadie más. Y especialmente es una reivindicación de lo que significa ser una mujer. Y especialmente en Las Troyanas, que es una historia clásica muy triste, porque la verdad, como tú lo acabas de comentar, las vemos como botines, como si fueran carne prácticamente de un animal o no tuvieran un valor importante dentro de este mundo. Entonces me gusta mucho esa reivindicación. Es muy interesante lo que nos acabas de comentar y me parece muy importante ese tipo de historias definitivamente. Bueno, continuando con la entrevista, como tú ya le habías comentado, no te gustaría catalogar, sino que más bien de alguna manera permitir que el lector interprete las lecturas y de alguna manera le permitas esa misma reflexión, ¿no? Lo cual es bastante interesante. También hay una historia que también me llamó la atención, que fue la de Turrón del Duro, en donde, bueno, encontramos una historia de una mujer que le está reclamando a su pareja de por qué se está marchitando su relación, ¿no? Y que ya es momento de que algo se, no, claramente la va a perder. Entonces, me gustaría saber por qué optas por este tipo de historias y cuál es ese suceso que te permite recrear este tipo de escenarios. Pues en el caso de Turrón del Duro, realmente parte de la historia de una pareja que en este caso pues, son bastante ancianos, él en este caso tiene Alzheimer y por eso es por lo que ella está reclamándole a él que le gustaría que volviera, que aunque fuera le sonriera o la mirara por lo menos a los ojos, aunque sabe que ya no es posible, de manera que es el monólogo de esta mujer que se siente ya abandonada después de tantísimos años de matrimonio y no sabe qué hacer exactamente para que su marido vuelva a estar con ella, porque finalmente, aunque su cuerpo físicamente sí esté ahí, su espíritu, su alma no lo está. Y esta historia creo que era un homenaje necesario a todas estas, ya no solo parejas, ¿no? Pero sino a todos estos ancianos, a todas estas personas mayores que muchas veces viven solas, viven olvidadas, prácticamente ni siquiera nos acordamos de ellos como sociedad. Y es una verdadera lástima porque al final son ellos como una fuente de experiencia riquísima e inagotable. Me parece que la sabiduría que da la edad, la sabiduría que dan los años es algo que pocas cosas pueden compararse con ello. Y por eso, porque siempre pues, me ha entristecido mucho esta situación de las personas mayores que se quedan relegadas a un segundo plano y consideramos como que ya ni siquiera son personas, ¿no? Sino que ya ha pasado su tiempo, ya están marchitos y ya ni siquiera tiene sentido que estén entre nosotros. Y eso me parece una verdadera lástima y bueno, también por desgracia en mi familia hemos tenido que vivir algún episodio de Alzheimer, con lo que conocíamos la situación bastante bien y es por eso por lo que aparece
este cuento. Luego, la historia del proceso de escritura es curiosa también, porque yo estuve en un blog literario que tenía la editorial, que es MacLean Park, que es una editorial de aquí, de Sevilla, que son unos editores y unas personas estupendas, y la verdad es que es un gusto trabajar con ellos. Pues antes de publicar este libro estuve participando con ellos en un blog literario que tenían por internet, y pues una vez al mes, más o menos, una vez cada 2 meses, nos proponían una especie de tema que podía ser una palabra, un sintagma o lo que fuera, y a partir de ahí cada uno de nosotros pues, escribía un relato, un poema, dibujaba o componía algo según lo que le sugiriera. Y en el caso de estos deberes, que fueron, me acuerdo además como por la época de Navidad, era Turrón del Duro, que es algo bastante de la época. Y en este caso estuve pensando, digo, ¿en qué podría escribir yo con estas 3 palabras, ¿no? Turrón del Duro, que es una premisa en principio que parece un poco como complicada de manejar, y por eso estuve reflexionando y pensé que podía ser un buen elemento de relación para conectarlo con esta pareja, que en este caso es el monólogo de esta mujer que está reclamándole a su marido todos los años que han vivido y que le gustaría que él estuviera a su lado para seguir pues disfrutando de la Navidad, de la vida, del amor, y no conformarse ya con el turrón del duro, que era lo que él decía que reservaba simplemente para pues, la visita de las personas mayores. Exacto, me gusta mucho cómo enfocas, ¿no? La parte de nuestra realidad para contar una historia que sigue sucediendo, especialmente en estos momentos. La enfermedad de Alzheimer es una de las enfermedades que más, no puedo decir propagado, sino que se da muchísimo más en todo el mundo. Ya una persona decía, ah, no, es que esas son personas que prácticamente se han aislado del mundo o que no tienen muchas relaciones, y ahora vemos que no, ¿no? Que prácticamente son estereotipos de la enfermedad también, sino que más bien ya es una enfermedad neurodegenerativa, que también a mi familia ha tocado pasar. Entonces es una enfermedad muy dura, y verlo desde esa manera, ¿no? De que una pareja que de alguna manera quiere estar junta, pero al mismo tiempo se podría decir así como una enfermedad, una discapacidad del Señor por no recordar a su esposa. Entonces, si no la recuerda, ¿cómo va a expresar esas emociones si no sabe exactamente quién es? Entonces, es bastante interesante y curioso que trates ese tipo de temas que siguen siendo muy importantes hasta nuestros días. Y una historia parecida que también vemos es la que es Tras el espejo, una historia de un anciano o una persona de la tercera edad, como le llamamos aquí en mi país, y en muchos países latinoamericanos. Es como se encuentra una persona de esta edad en un asilo, ¿no? Nos cuenta desde cómo es el espacio, que son paredes blancas, cómo él ve a otros de sus amigos jugando ciertas cosas como juegos de mesa, pero que igual también se siente insatisfecho y no quiere estar ahí. Entonces, ¿qué buscas a partir de ese tipo de historias como la Tras del espejo? ¿Es acaso una reflexión hacia los hijos que optan por ese tipo de acciones al enviar a un padre o una madre de familia a ese tipo de lugares? Pues como comentaba antes, en este caso el personaje protagonista de Tras el espejo sí está muchísimo más basado ya en la historia de mi abuelo, ¿no? Que él tuvo Alzheimer tuvo demencia senil en general durante muchísimos años, y ya pues finalmente ya murió, pero bueno, tuvo este problema, y esta enfermedad la hemos vivido en mi familia durante muchísimo tiempo, por lo que creo que es algo que inevitablemente te tiene que afectar, ¿no? Sobre todo porque yo lo he vivido como niña y después como adolescente, y es una enfermedad tan tremenda y tan terrible, eso de olvidarte incluso, ya no de tu propio nombre, pero de la gente, de las personas a las que quieres y que te quieren, que de verdad sentía la necesidad real de reflejarlo en algún texto, y por supuesto que pues, enviar a una persona mayor a un asilo tiene que ser una decisión terrible. En el caso de mi abuelo era un centro de día en el que estaba por las mañanas mientras toda la familia, todos los hijos estaban trabajando, y claro, él pues tenía la suerte de que luego, una vez que llegaban las 2 de la tarde, sí podía volver a su casa, estar con los suyos. Además no estuvo demasiado tiempo porque como el personaje del cuento no le gustaba nada. Él dice que veía a los demás de su edad jugando pues a ciertos juegos de mesa, pero él no se encontraba a gusto allí. De vez en cuando me acuerdo que lo ponían a lo mejor a dibujar, y él dibujaba muy bien, es curioso, y luego a la vuelta, cuando íbamos nosotros allí, nos recibía con alguna de esas creaciones que había estado haciendo, pero
es cierto que él no estaba contento allí en absoluto y por eso pues muy rápido ya pues lo sacaron y tuvimos la suerte de poder tenerlo bastante cerquita aquí en casa y de que estuviera pues bien cuidado. Pero efectivamente creo que es una decisión muy, muy dura la de aquellas personas que tienen que mandar ya directamente internadas a pues, personas que han sido sus padres, sus abuelos, que han estado con ellos prácticamente toda su vida y pues eso, por supuesto, teniendo en cuenta eso, pero luego, claro, también creo que es necesario destacar cómo el papel de estas personas mayores pues sigue siendo relevante, ¿no? Que es lo que aparece en ese cuento, cómo no han desaparecido, no han dejado de ser, por mucho que hayan perdido la cabeza, ellos siguen estando ahí, lo que tienen que decir es importante y creo que siempre hace falta resaltar esto, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos de ellos y bueno, tampoco tenemos por qué dejarlos de lado, simplemente porque porque tienen canas y ya tenemos que olvidarnos de las personas mayores, ¿no? Pero siempre nos centramos mucho en los adultos, en los niños muy pequeños, siempre les brindamos mucho cariño y mucha protección, pero creo que verdaderamente existe una violencia real, implícita hacia las personas mayores, ¿no? Que muchas veces no se dice, simplemente pues damos por hecho que ya como esta persona es mayor, ya podemos como dejarla un poco a un lado, no se está enterando ya prácticamente de nada. Y de verdad yo como lo he vivido tanto en mi casa y como respeto tantísimo la edad, la experiencia y todo lo que es la sabiduría de las personas mayores, pues sentía que hacía falta realmente escribir un texto, en este caso que además era una especie de tributo a lo que había sido pues ya el final de la vida de mi abuelo. Oh, qué dulce, la verdad, lo que nos acabas de comentar, porque definitivamente hay muy pocas historias en donde vemos esta representación, ¿no? De aquellas personas que son mayores y desde la voz de la primera persona vemos cómo va contando su experiencia, ¿no? Y cómo sería, la verdad, yo me imaginé en ese momento estando ahí y dije, ay, no, qué feo, no me imagino estar en esos lugares, definitivamente. Pero algo que también acabas de resaltar es el hecho de que a pesar de que tengan canas, a pesar de que exista una enfermedad, siempre, bueno, hay que informarnos, ¿no? Especialmente con las enfermedades que ocurren con esas personas mayores, que fueron también nuestros padres. No hay que olvidar de que a pesar de la enfermedad que tengan, siguen siendo nuestra familia, siguen siendo aquellas personas que de alguna manera nos han criado, nos han cuidado, nos han estimado, nos han brindado historias, emociones, nos han permitido crecer. Y esas personas están involucradas de manera muy directa con nuestro crecimiento, con nuestra personalidad, y eso es algo que no debemos olvidar. Y algo que definitivamente me gusta muchísimo de tu escritura es eso, que nos muestra temas de alguna manera muy, muy cotidianos, que a veces pueden ser unos más cercanos que otros, pero al mismo tiempo no nos deja de mantener esta reflexión constante de aquello de lo que estamos haciendo o de lo que podríamos hacer, y que no siempre esa versión futura que nosotros tenemos para hacer ciertas acciones siempre es la mejor, ¿no? Y eso es lo más bonito de la literatura, ¿no? Que nos brindan de alguna manera como un consejero constante de reflexiones de aquello de lo que podemos mejorar incluso como personas. Y bueno, mi última pregunta con respecto a este libro de cuentos es, ¿por qué buscas en la mitología contar historias que son parte de nuestra realidad? Pues como comento, siempre he sentido que la mitología tiene mucha relación con lo que vivimos actualmente, pero aparte de eso ya, si pienso en lo que significan los mitos por sí mismos, son una forma de representación y de explicación al mismo tiempo del mundo, ¿no? Pensamos en las personas que estarían viviendo pues, como Homero, más o menos en siglo VIII antes de Cristo, y todo nos resulta como muy lejano, pero realmente ellos pues, tenían esta visión de todos estos dioses, creadores, que podían ser al mismo tiempo destructores, que podían enfadarse, eran completamente humanos, y también es una perspectiva de la divinidad que me resulta muy atractiva, ¿no? Toda la humanidad que tenían esos dioses griegos y que por eso hace que sea muchísimo más sencillo pues, enlazarlo con nuestro mundo actual y con nuestra cotidianidad. Y esos mitos que eran esa especie de intento de comprensión del mundo, de reflejo de todas las inquietudes que tendría la gente de la época, creo que también puede tener una gran relación con cómo nosotros intentamos explicarnos a nosotros mismos todo lo que estamos viviendo, todo lo que sucede, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y en una época como es la nuestra, ya tan descreída, ya que está tan alejada de todo lo que es la divinidad,
creo que pues, hacer esta especie de relación entre la humanidad de esos personajes de los mitos clásicos y entre aquellas personas que pueden formar parte de nuestro día a día, podía ser algo que podía pues, dar un resultado por lo menos curioso. Así que nada, eso es lo que he intentado con este libro, que es de Homero y otros dioses, y bueno, espero haberlo por lo menos un poquito conseguido. Definitivamente es un libro muy bueno y especialmente une mucho lo que es la mitología, ¿no? Nos presta a contarnos no solamente una historia cotidiana, sino que también los mitos dentro de la mitología griega, valga la redundancia, son muy buenos, que de alguna manera, a pesar de que muchos han sido olvidados dentro de la historia, es importante seguirlas contando. Y tú has mostrado esa peculiaridad y ese gran logro, ¿no? De mostrar que la mitología sí permite contar historias que sí son reales, que siguen sucediendo hasta nuestros días, porque hay que recordar que la literatura y la historia son una de las grandes respuestas para permitirnos conocer mucho lo que pasó antes y lo que podría pasar y lo que está sucediendo hasta hoy en día, porque a veces pensamos que nuestros problemas como que están aislados de alguna manera en el pasado, pero en realidad siguen siendo de alguna manera los mismos o siguen siendo muy recurrentes. Ha sido un enorme placer, Irene, tenerte aquí. Muchísimas gracias por permitirme entrevistarte y que continúen los éxitos, porque eres una gran escritora, así que espero de alguna manera volverte a entrevistar y tener otro de tus libros y tal vez en una próxima novela o un próximo libro de cuentos. Muchísimas gracias, Irene. Nada, muchísimas gracias a ti, de verdad ha sido un placer estar hoy aquí, muy interesante también las preguntas, siempre es un gusto reflexionar con los lectores y que tengamos estos medios que nos permiten acercarnos y contactar un poquito más. Así que nada, de verdad encantada y ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias, Irene. Hasta luego, cuídate mucho, Nada, que tengas un hermoso día. igualmente, hasta luego.